Bueno, a ver, para no leerles todo, pues si no aburrir, vamos a la fórmula, ¿sí? Bueno, entonces, el tema de los diodos rectificadores, un circuito rectificador a base de diodos convierte voltaje de C a en voltaje de pico CD, si figura 1.3. Un diodo conduce como su voltaje del ánodo es más alto que el voltaje del cátodo. Si el ánodo es más alto que el voltaje del cátodo y ofrece una caída de voltaje muy pequeña, idealmente un voltaje cero, pero que suele ser de 0,01. Un diodo se comporta como un circuito abierto cuando su voltaje de cátodo es más alto que el voltaje de ánodo y ofrece una resistencia muy alta, idealmente infinita, pero que típicamente es de 10 kiloohms. El voltaje de salida es un CD pulsante, pero se distorsiona y contiene armónicos. El voltaje de salida promedio se calcula como V voltaje sub 0 promedio from igual a 2 voltaje sí M sub M dividido pi. El voltaje de entrada B sub I al rectificador puede ser monofásico o trifásico. Sí, entonces tenemos una rectificación monofásica a base de diodos, sí. El suministro de corriente alterna, sí, B sub S igual a B sub M, 0 de, sí, del ángulo W, por T, sí, B es voltaje de salida, voltaje de entrada, voltaje de sub 0. Y acá tenemos la forma de onda de voltaje, ¿sí? Esta es la forma de onda. Bueno, pasamos a los convertidores de corriente directa a corriente directa. Un convertidor de corriente directa a corriente directa también se conoce como recortador o regulador de conmutación. En la figura 1.4 se muestra un recortador de transistor. Al encender el transistor Q1 con la aplicación de un voltaje en puerta B sub G, la fuente SD se conecta a la carga y el voltaje instantáneo de salida es B sub 0 igual a más B sub S. Cuando el transistor Q1 se apaga al retirar el voltaje de compuerta BGE, la fuente se desconecta de la carga y el voltaje instantáneo de salida es B sub 0 igual a 0. El voltaje de salida promedio se vuelve a B sub 0 pro igual a T1 dividido B sub S dividido T, y eso es igual a delta B sub S. Por consiguiente, se puede hacer que el voltaje de salida promedio varíe controlando el ciclo de trabajo. El voltaje de salida promedio de sub 0 se controla variando el tiempo de la conducción T del transistor Q sub 1. Si T es el periodo de recorte, entonces T sub 1 es igual a delta T, donde delta es el ciclo de trabajo del recortador. ¿Sí? Fuente SD, el eje de T, ¿sí? Diagrama del dispositivo y la forma de onda, que es una onda cuadrada. Sí, donde delta es igual a T1 dividido T. Y acá B sub 0 es igual a delta B sub S. ¿Sí? Acá, convertidor de CD hacia tenemos la fuente, la carga, ¿sí? Del circuito y la forma de voltaje, que también es una onda cuadrada, pero un poco más achatada. BG1 por BG2, BG3 por BG4 y todos T dividido 2, sin los 3. Y el periodo. Convertidores de CD a CA. Sí, que es el que está acá arriba. Un convertidor de CD a CA también se conoce como inversor. En la figura 1.5 se muestra un inversor de transistor monofásico, cuando los MOSFET M1 y M2 se encienden al aplicar voltaje de compuerta. El voltaje de la fuente B sub S aparece a través de la carga y el voltaje instantáneo de salida es B sub 0, es igual a más BS. Asimismo, cuando los MOSFET M3 y M4 se encienden al aplicar voltaje de compuerta, el voltaje de la fuente SD B sub S aparece a través de la carga de dirección opuesta.
Es decir, el voltaje constante de salida es V sub 0 igual a V menos Vs. Si los transistores M1 y M2 conducen durante una mitad de un periodo y M3 y M4 conducen durante la otra mitad, el voltaje de salida es alterno. El valor RMS del voltaje de salida se vuelve V sub 0 RMS igual a Vs. Sin embargo, el voltaje de salida contiene armónicos los cuales se podrían filtrar antes de alimentar la carga. Convertidores de C a CD. En la figura 1.6 se muestra un convertidor monofásico con dos tristores naturales conmutados. Por lo común, un tiristor permanece apagado y se puede encender aplicando un pulso de compuerta de aproximadamente 10 volts con una duración de 100 microsegundos. Cuando el tiristor T1 se enciende y con un ángulo de retraso de WT igual a alfa, el voltaje de la fuente aparece a través de la carga y el tiristor T1 se apaga automáticamente al reducirse su corriente a cero en el instante WT igual a pi. Cuando el tiristor T2 se enciende con un ángulo de retraso de WT igual a pi más alfa, la parte negativa del voltaje de alimentación aparece a través de la carga en la dirección positiva y el tiristor T2 se apaga automáticamente cuando su corriente llega a cero o se anula. En el instante WT igual a 2pi, el voltaje de salida promedio se calcula mediante V sub 0 prom igual a 1 más coseno de alfa, todo esto entre paréntesis, por Vm dividido pi, con un ángulo de retraso de alfa igual a 0. Este convertidor funciona como si fuera un rectificador de diodos, como se muestra en la figura 1.3. El valor promedio del voltaje de salida V sub 0 se puede controlar variando el tipo de conducción de los tiristores o el ángulo de retraso o disparo alfa. La entrada o alimentación puede ser una fuente monofásica o trifásica. Estos convertidores también se conocen como rectificadores controlados. Convertidores de CA a CA, de corriente alterna y corriente alterna. Estos convertidores se utilizan para obtener una fuente de voltaje variable V sub 0 a partir de una fuente de corriente alterna fija. La figura 1.7 muestra un convertidor monofásico con un track. Un track permite que la corriente fluya en ambas direcciones y se pueda encender aplicando voltaje positivo a la compuerta del instante WT igual a alfa para una corriente fluya en la dirección positiva y también en el instante WT igual a pi más a para que una corriente fluya en la dirección negativa. El voltaje de salida se controla variando el tiempo de conducción del track o el ángulo de retraso de disparo alfa. Estos tipos de convertidores también se conocen como controladores de voltaje de CA. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el convertidor de CA a CE monofásico, ¿sí? Donde tenemos la fuente, el tiristor, la fórmula Vs igual a Wn seno de WT, la resistencia de la carga, ¿sí? El tiristor 2, y estos son las formas de ondas de voltaje. V sub S igual a V sub M seno de WT, ¿sí? Viene acá, 2pi, pi, 2pi. Conmutadores estáticos. Como los dispositivos de potencia se pueden operar como conmutadores estáticos con tractores, su alimentación puede ser de CA o de CD y se conoce como conmutadores estáticos de CA o conmutadores estáticos de CD. Corriente alterna, corriente directa. Sí, tenemos el track, fuente de CA, la misma relación, carga resistiva R, diagrama de circuito y la forma de onda de voltaje, ¿sí? V sub S igual a M seno de WT. ¿Sí? Y aquí tenemos el diagrama de bloque con fuente de alimentación ininterrumpible, las UPS. Sí, estas son las famosas UPS. Red eléctrica principal, rectificador cargador, batería. Inversor, transformador, conmutador estático de derivación. Carga. A menudo se conectan en cascada varias etapas de conversión para producir la salida deseada. Como se muestra en la figura 1.8, la red eléctrica principal 1 proporciona la alimentación de CA normal a la carga a través de la derivación estática. El convertidor CA-CD carga la batería de emergencia de la red principal 2.
El convertidor de CA suministra la potencia de emergencia a la carga a través de un transformador generador. Normalmente las redes eléctricas principales de un se conectan a las mismas potencias. La figura 1.3 a 1.7 ilustran los conceptos básicos de diferentes tipos de conversión. El voltaje de entrada a un circuito rectificador podría ser monofásico o trifásico. Asimismo, un inversor puede producir voltaje de salida de sea monofásico o trifásico. Por consiguiente, el convertidor podría ser monofásico o trifásico. En la tabla 1.2 resumen los tipos de conversión, sus funciones y sus símbolos. Estos convertidores son capaces de convertir energía de una forma a otra y hallar nuevas aplicaciones como se ilustra en la figura 1.9 para transformar la energía de una pista de baile en una forma útil. Una pista de baile es imposible. Por ejemplo, si quisiéramos eh, recuperar esos movimientos de la pista de baile, abajo podríamos poner contactores que no generen electricidad, o sea, no transmiten electricidad arriba para que la gente no se electrocute y no va bailando y a medida que eso va pasando va cargando baterías y ese tipo de cosas, por ejemplo. Diseño de equipos electrónicos de potencia. El diseño de un equipo electrónico de potencia puede constar de 4 partes: diseño de circuitos de potencia, protección de dispositivos de potencia, determinación de la estrategia de control y diseño de circuitos lógicos y de compuertas. En los siguientes capítulos se describen y analizan varios tipos de circuitos electrónicos de potencia. En el análisis se supone que los dispositivos de potencia son conmutadores ideales, a menos que se diga lo contrario. Se omitan los efectos de la inductancia parásita del circuito, la resistencia del circuito y la inductancia de puente. Los dispositivos de potencia y circuitos prácticos se apartan de estas condiciones ideales y sus diseños también se ven afectados. No obstante, en la primera etapa del diseño, el análisis simplificado del circuito es muy útil para entender cómo funciona el circuito y establecer las características y las estrategias de control. Sí, bueno, acá tienen los tipos de conversión, los símbolos. Sí. Antes de construir un prototipo y el diseñador debe investigar respecto a los parámetros del circuito y las imperfecciones de los dispositivos, inclusive modificar el diseño si fuese necesario. Solo hasta que el prototipo esté construido y se haya aprobado, el diseñador puede confiar en la validez del diseño y estimar con más certeza algunos de los parámetros del circuito, por ejemplo, inductancia parásita. Determinación de valores de la media cuadrática de formas de onda. Para determinar con precisión la pérdida por conducción de un dispositivo y la capacidad de corriente del dispositivo y componentes, se debe conocer el valor RMS de la corriente, con forma de onda de las corrientes raras como sinusoides o rectángulos simples, y esto puede acarrear problemas al determinar los valores RMS. El valor RMS de una onda IT se calcula como IRMS igual a raíz de 1 dividido T, ¿sí? Donde 0 es tendiente a T al periodo, ¿sí? ¿Sí? La derivada y al cuadrado de T, ¿sí? Donde T es el periodo. Si en una onda se puede dividir en armónicos cuyos valores RMS se pueden en la derivada de la integral y en armónicos cuyos valores RMS se pueden calcular individualmente. Los valores RMS de la forma de onda se puede aproximar de manera exacta y factorial combinando los valores RMS y los armónicos. Es decir, el valor RMS de la forma de onda se calcula como sigue. Y RMS igual raíz 1 al cuadrado CD más 1 al cuadrado RMS 1 más 1 al cuadrado RMS 2 más, y así punto supletivo, dije bueno, ¿verdad? Y el cuadrado RMS, ¿sí? Y CD y RMS 1 y RMS 2, todo eso al cuadrado, y todo eso en la raíz cuadrada, donde I CD igual al componente de CD
y RMS1 e RMS2 son los valores RMS de los comandantes básicos y el enésimo respectivamente. La figura 1.10 muestra el modelo RMS de diferentes formas de onda que comúnmente se encuentran en la electrónica de potencia. Efectos periféricos. El funcionamiento de los convertidores de potencia se basa principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. En consecuencia, los convertidores provocan armónicos de corriente y voltaje en el sistema de alimentación y en la salida de los convertidores. Los convertidores suelen ocasionar problemas de distorsión del voltaje de salida, generalización de armónicos en el sistema de alimentación e interferencia con los circuitos de comunicación y señalización. Lo que normalmente se requiere es colocar filtros en la entrada y salida de un sistema convertidor para reducir el nivel de armónicos a una magnitud aceptable. La figura 1.11 muestra el diafragma de bloques de un convertidor de potencia generalizado. La aplicación de electrónica de potencia para proporcionar las cargas electrónicas sensitivas plantea un reto sobre los aspectos de calidad de la potencia y crea problemas e inquietudes que los investigadores deben resolver. La cantidades de entrada y salida de convertidores pueden ser deseados de factores como distorsión. Perdón, ahí no saben, están entrando en casa. Factores como distorsión, ¿sí? Armónica total, THD, factor de desplazamiento DF y factor de potencia de entrada, IPF. Son medidas de la calidad de una forma de onda. Para determinar tales factores se requiere hallar el contenido armónico de la forma de onda. La evaluación del desempeño de un convertidor, sus voltajes y corrientes de entrada y salida se expresa en una serie de Fourier. La calidad de un convertidor de potencia se juzga por la calidad de sus formas de onda de voltaje y de corriente. La estrategia de control para los convertidores de potencia desempeña una parte importante de la realización de armónicos y distorsión de la onda de salida, y se puede diseñar para minimizar o reducir estos problemas. Los convertidores de potencia pueden provocar interferencia de radiofrecuencia debido a la radiación electromagnética. Además, se puede generar señales de error en los circuitos de combate. Esta interferencia se puede evitar mediante el blindaje conectado a tierra. Como se muestra en la figura 1.12, la potencia fluida de la fuente de salida. Las formas de ondas en diferentes puntos terminales podrían ser diferentes a medida que se procesen en cada etapa. Hay que tener presente que existen dos tipos de forma de onda, una a nivel de potencia y otra producida por la señal de bajo nivel, generada por la conmutación o por el generador de control de compuerta. Estos dos niveles de voltaje deben aislarse uno de otro de modo que no interfieren entre sí. En la figura 1.2 se muestra el diagrama de bloque de un convertidor de potencia típico que incluye elementos de retroalimentación y señales de referencia. La electrónica de potencias es una materia interdisciplinaria y el diseño de un convertidor de potencia necesita tener en cuenta lo siguiente: dispositivos semiconductores de potencia con sus características físicas, requerimientos de excitación y su protección para la utilización óptima de sus capacidades, topologías de convertidores de potencia para obtener salida deseada, estrategias de control de los convertidores para obtener la salida deseada, microelectrónica analógica y microelectrónica digital para implementar las estrategias de control, elementos de cargas capacitivos y magnéticos para almacenar y filtrar la energía, modelado de dispositivos de carga eléctrica rotatorios y estáticos, garantía de la calidad de las formas de onda giradas y alto factor de potencia, minimización de la interferencia de la frecuencia electromagnética, CIEMI, optimización de los costos, pesos y eficiencia de la energía. Sí, entonces aquí tenemos, volviendo al tema de la forma de onda, tenemos la onda de ser completa, cuya fórmula es IRMS igual a IP dividido raíz cuadrada de 2. Después tenemos la acelerador pulsante, que es igual a IRMS es igual a IP raíz cuadrada de K dividido 2, y K es igual a T sub 0 dividido T, ¿sí? Para obtener K y después obtener lo que es el valor IRMS para la acelerador pulsante. Después tenemos IRMS es igual a IP
entre corchetes, cama, dividido 2, más 0 de t, phi, por 1 menos k, entre paréntesis menos k, por coseno de pi, 1 menos k, dividido 2 pi. Eso es elevado a un medio. Pero antes de poder resolver esa fórmula hay que resolver lo que es k, ¿sí? Que es k igual a 1 menos T1 sub 1 dividido T, para lo que la señal controlada por fase. Para lo que es la onda cuadrada, IRMS es igual a IP dividido K, donde K es igual a T sub 0 dividido T. ¿Sí? Hay que obtener K dividido T sub 0 dividido T. Rectangular. En una rectangular tenemos IRMS es igual a K por LB al cuadrado más I por IB más IA al cuadrado dividido 3, K igual a T sub 0 igual a T. Triangular. Sí, estos son la onda triangular, donde IRMS es igual a IP dividido K dividido 3, K igual a T sub 0 dividido T. Valor de RMS de promedio T que se vuelven a encontrar. Bien, ahora vamos a hacer el diagrama de bloques de convertidor tipo de electrónica de potencia. Sí, donde tenemos un sensor, el controlador, el sensor excitador, circuito de potencia y protección, filtro, la entrada, la excitación de puerta, la alimentación principal, filtro de salida, la carga, el aislamiento ISOR, la fuente de potencia, la alimentación de ISOR es el aislamiento, FB la retroalimentación y FF la eliminación directa. Características y especificaciones de computadores. Hay muchos tipos de dispositivos de conmutación de potencia, sin embargo cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y es adecuado para aplicaciones específicas. La motivación detrás del desarrollo de cualquier dispositivo nuevo es lograr las características de un superdispositivo. Por consiguiente, las características de cualquier dispositivo real se pueden comparar y evaluar en relación con las características ideales de un superdispositivo. Características ideales. Las características de un computador ideal son: 1. Cuando el computador está encendido debe tener A. La capacidad de conducir una alta corriente directa IP que tienda al infinito, B. Una carga caída de voltaje directo, B-ON, que tienda a 0, y C. Una baja resistencia R-ON, que tienda a 0. Una baja resistencia R-ON provoca una baja pérdida de potencia B-ON en el estado de encendido. Normalmente se hace referencia a estos símbolos en condiciones de estado estable de CD. Segundo, en el estado de apagado, el computador debe tener A. La capacidad de soportar un alto voltaje directo o inverso, BFR que tienda a infinito, B. Una baja de corriente de fuga IO que tienda a 0, y C. Una alta resistencia RO que tienda a infinito. Una alta RO provoca una baja de pérdida de potencia PO. Normalmente se hace referencia a estos símbolos en condiciones de estado estable. CD. Durante el proceso de encendido y apagado debe encenderse y apagar instantáneamente, de modo que el dispositivo se puede operar a alta frecuencia. Por tanto, deben tener A. Un bajo tiempo de retraso, TD que tienda a 0, un bajo tiempo de subida, TR que tienda a 0, C. Un bajo tiempo de almacenamiento, T igual a que tienda a 0, y D. Un bajo tiempo de caída, T que tienda a 0. Para el encendido y el apagado debe requerir A. Una baja de potencia de excitación de compuerta VG que tienda a 0, B. Un bajo de voltaje de excitación y compuerta de VG que tienda a 0, y C. Una corriente de excitación de compuerta IG que tienda a 0. Tanto el encendido como el apagado deben ser controlables. Por consiguiente, se debe encender una señal de compuerta, por ejemplo, positiva, y debe apagarse con otra señal de compuerta, por ejemplo, 0 o negativa. Para el encendido y el apagado se debe requerir solo una señal pulsante, es decir, un pequeño pulso con un ancho muy pequeño, TW, que tienda a 0.
debe tener una alta dB dividido T que tiene infinito. Es decir, el conmutador debe ser capaz de manejar los rápidos cambios de voltaje a través de él. Debe tener una alta dI dividido de T que tiene infinito, es decir, el conmutador debe ser capaz de manejar una rápida subida de la corriente a través de él. Requiere muy baja impedancia térmica de la unión interna del ambiente RIA, R1A, que tiende a cero, de modo que pueda transmitir fácilmente calor al ambiente. Se necesita la capacidad de soportar cualquier falta de corriente durante el largo tiempo, es decir, debe tener un alto valor de I al cuadrado T que tiende al infinito. Se requiere un coeficiente de temperatura negativo en las corrientes conducidas para que haya un reparto igual de corrientes cuando los dispositivos se operen en paralelo. Un bajo precio es una consideración muy importante para reducir el costo del equipo electrónico de potencia. Características de los dispositivos prácticos. Donde el proceso de encendido y apagado de un dispositivo de conmutación práctico como el que se muestra en el primer punto 13A requiere tiempos de retraso, TD, de subida, TR, de almacenamiento, TS y de caída, TF finitos. Conforme las corrientes del dispositivo ISW sube durante el encendido, el voltaje WSW a través del dispositivo cae. Conforme la corriente del dispositivo S cae durante el apagado, el voltaje a través del dispositivo sube. En la figura 1.13b se muestran las formas de altas típicas de los voltajes WB, SW y corrientes ISW del dispositivo. El tiempo de encendido TO de un dispositivo es la suma del tiempo de retraso y del tiempo de subida, en tanto que su tiempo de apagado TO es la suma del tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída. En contraste con un computador ideal sin pérdidas, un dispositivo de conmutación práctico disipa parte de la energía al conducir y computar. La caída de voltaje a través de un dispositivo de potencia que conduce al menos del orden de 1 watt, pero a menudo es más lento, más alto, hasta de varios volts. El objetivo de cualquier dispositivo nuevo es mejorar la limitación impuesta por los parámetros de conmutación. La pérdida de potencia promedio del estado de conducción B1 está dada por B1 igual a 1 dividido T sub S, si integral de P de T, que esto tiende de 0 a I, L. No me equivoco. Y entonces, es L. No, T, perdón. Bueno, donde las formas son las típicas de voltaje corriente de un dispositivo. Tenemos el conmutador controlado, ¿sí? El voltaje, la resistencia, ¿sí? El voltaje en corriente continua. Y después tenemos las ondas, ¿sí? Son las ondas típicas. Una mezcla de cada onda cuadrada con una triangular, una onda rectangular, otra onda triangular y acá con picos, ¿sí? Una mezcla de onda rectangular con onda sinusoide. Donde TS denota el periodo de conducción y P es la pérdida instantánea de potencia, es decir, el producto de la caída de voltaje W de SW. A través del computador por la corriente inducida y SW, ¿sí? Las pérdidas de potencia se incrementan durante el encendido y apagado del computador porque durante la transición de un estado de conducción a otro, tanto el voltaje como la corriente tienen valores significativos. La pérdida de potencia resultante por conmutación PSW durante los periodos de encendido y apagado está dada por PSW igual a Fs por, sería la integral de P de T de 0 tendiente a TD más la integral de P de T de 0 tendiente a TR más P de T la integral de 0 a TS más P de T la integral que tiende de 0 a TF, donde Fs es igual a 1 dividido TS. Es la frecuencia de conmutación. TD, TR, TS y TF son el tiempo de retraso, el tiempo de subida, el tiempo de almacenamiento
el tiempo de caída respectivamente. Por consiguiente, la disipación de potencia por un dispositivo de computación está dada por PD igual a P1 más PSW más PG, donde PG es la potencia de excitación o control de compuerta. Las pérdidas de potencia peón de encendido y las pérdidas de potencia de compuerta PG, donde el proceso de encendido por lo general son bajas, comparadas con las pérdidas de computación PSW, donde el tiempo de transición cuando un computador está en el proceso de encender o apagar. En la práctica se puede omitir la pérdida de potencia de compuerta PG al calcular las pérdidas totales de potencia PG, la cantidad total de pérdida de energía, la cual es el producto P de por la frecuencia de computación. Fs podría ser una cantidad significativa si el computador funcionara a una alta frecuencia en el rango de los kHz. Especificaciones de un computador. Las características de dispositivos de semiconductores prácticos difieren de las de un dispositivo ideal. Los fabricantes proporcionan hojas de datos que describen los parámetros del dispositivo y sus valores. Existen muchos parámetros que son importantes para los dispositivos. Los más significativos son los valores de voltaje, voltaje directo e inverso, picos repetitivos, de voltaje directo en estado de encendido, valores de corriente promedio, eficaz, RMS, corriente eficaz en los RMS, pico repetitiva, pico no repetitiva y de fuga en estado apagado. Velocidad de conmutación o frecuencia, la transición de un estado totalmente no conductor a un estado totalmente conductor encendido y de un estado totalmente conductor a un estado totalmente no conductor apagado son parámetros muy importantes. El periodo de conmutación TS y la frecuencia de Fs están dadas por Fs igual a 1 dividido TS igual a 1 dividido TD más TR más TN más TS más TF más TO, donde TO es el tiempo durante el cual el computador permanece apagado. La regulación de los tiempos implicados en el proceso de computación de un computador práctico, como se muestra en la figura 1.13b, limita el periodo de computación máximo. Por ejemplo, si TD es igual a TR igual a TR igual a TS igual a TF igual a T sub 0, o sea T0, es igual a 1 microsegundo, TS es igual a 6 microsegundos y la frecuencia máxima permitida es Fs max es 1 dividido TS es igual a 166,67 kHz. Valor de DI de T. El dispositivo necesita una cantidad mínima de tiempo antes de que toda su superficie conductora entre en juego para soportar toda la corriente. Si la corriente se eleva con rapidez, el flujo de corriente puede concentrarse en un área determinada y el dispositivo se puede dañarse. Normalmente el valor de I de T de la corriente a través del dispositivo se limita conectando un pequeño inductor en serie con el dispositivo conocido como supresor en serie. Valor de de T. Un dispositivo semiconductor tiene una capacidad de unión interna CJ. Si el voltaje a través del computador cambia con rapidez durante el encendido, el apagón y también mientras se conecta a la alimentación principal, la corriente inicial, la corriente CdVdt, que fluye a través de CJ, la CJ dVt dividido dt, que fluye a través de CJ puede ser muy alta y el dispositivo se dañaría. El valor de dV dividido dt del voltaje a través del dispositivo se limita conectando un circuito RC a través del dispositivo conocido como supresor en derivación o simplemente circuito Dover, o también se lo conoce como circuito amortiguador. ¿Sí? Pérdidas por computación. Durante el encendido de la corriente directa se eleva hasta antes de que el voltaje directo caiga, y durante el apagón el voltaje directo se eleva antes de que la corriente caiga. La existencia simultánea de voltaje y corrientes altos en los dispositivos representa pérdidas de potencia, como se muestra en el programa 1.13.
Por su repetitividad, representan una parte significativa de las pérdidas y a menudo exceden las pérdidas en estado de conducción. Requerimientos de excitación compuerta. El voltaje y corriente de la excitación o control de compuerta son parámetros importantes para encender y apagar un dispositivo. La potencia de excitación de compuerta, el requerimiento y energía son partes muy importantes de las pérdidas del costo total del equipo, con requerimientos de pulsos de corrientes grandes y largos para el encendido y apagado. Las pérdidas por excitación de compuerta pueden ser significativas en relación con las pérdidas totales y el costo del circuito de excitación puede ser más alto que el dispositivo. Área de operación SOA. Sí. La cantidad de calor generado en el dispositivo es proporcional a la pérdida de potencia. Es decir, el producto del voltaje por la corriente para que este producto sea constante P es igual a V, e igual al valor máximo permisible. La corriente debe ser inversamente proporcional al voltaje y esto da el límite de área de operación segura a los puntos de funcionamiento permisibles de esto estaban las coordenadas de voltaje y corriente y su 21 por T para fundirlo. Este parámetro se requiere por seleccionar el posible, la P, la I al cuadrado T del dispositivo es menor que la del fusible para que el dispositivo esté protegido contra fallas de corriente. Temperaturas. Por lo general, las temperaturas máximas permisibles en la unión, envoltura y almacenamiento oscilan entre los 150 grados Celsius y los 200 grados Celsius para la unión y la envoltura y entre los menos 50 grados Celsius y 75 grados Celsius para el almacenamiento. Resistencia térmica. Resistencia térmica entre la unión y la envoltura, Q y C. Resistencia térmica entre la envoltura y el disipador, QCS. Y resistencia térmica entre el disipador y medio ambiente, QCA. La disipación de potencia se debe eliminar de inmediato de la doblea interna a través del pack y por último hacia el medio de enfriamiento. El tamaño de los conmutadores semiconductores de potencia es muy pequeño, de no más de 150 milímetros, y la capacidad térmica de un dispositivo desnudo es muy baja para eliminar con seguridad el calor generado por las pérdidas internas. Por lo general, los dispositivos de potencia se montan sobre el disipador de calor. En consecuencia, la eliminación del calor representa un alto costo del equipo. Dispositivos semiconductores de potencia. Desde el desarrollo del primer transistor SCR a finales de 1957, los dispositivos semiconductores de potencia han experimentado enormes avances. Hasta 1970 los transistores convencionales se utilizaban exclusivamente para controlar la potencia en aplicaciones industriales. A partir de ese año se produjeron varios tipos de dispositivos semiconductores de potencia y fueron comercialmente disponibles. La primera muestra la clasificación de los semiconductores de potencia hechos de silicio y de carburo de silicio. Sin embargo, los dispositivos de carburo de silicio están en el proceso de desarrollo. Una gran mayoría de dispositivos son de silicio. Estos dispositivos se pueden dividir en tres tipos: diodos de potencia, transistores y distores, y se pueden subdividir aún más en 5 tipos: diodos de potencia, transistores de potencia de bipolar, BJTS, transistores de potencia de efecto de campo, semiconductores de acción metálico, MOSFET, y el 5, transistores bipolares de compuerta aislada, IGBTS, y transistores de inducción estática, SITS. Los primeros dispositivos se fabricaban con silicio y los nuevos se fabrican con carburo de silicio. Los diodos se fabrican con solo una unión PN, los transistores tienen 2 uniones PN y los transistores tienen 3 uniones PN. A medida que la tecnología avanza y la electrónica de potencia encuentra más aplicaciones, el desarrollo de nuevos dispositivos de potencia con capacidades de más alta temperatura y bajas pérdidas sigue su avance. Sí, aquí tenemos la clasificación de los semiconductores de potencia, donde tenemos semiconductores de silicio, diodos de Shortley, diodos de bisaxial, pin, diodos doblemente difundido,
Los transistores, transistor de unión bipolar, NPN, PNP, MOSFET, mejora y canal N, convencional, S-MOSFET CoolMOS, mejora y sinal P. IGBT, LPT, convencional, PT3, IGBT, bajo BC, SAT y alta velocidad. Después los tiritores. Tiritores para control fase, tiritor rápido, simétrico, simétrico, conducción inversa, GTO, tiritor por apagado por compuerta, simétrico, simétrico, conducción inversa, IGST, tiritor conmutado por compuerta aislada, asimétrico, conducción inversa, MST, tiritor MOS de control, tipo P, tipo N, MTO, tiritor de MOS apagado. Después vienen los cálculos de silicio, diodos, son de diodo, diodo JBS, diodo PIN y los transistores los MOSFET, ¿sí? Y hay un diodo que está en desarrollo, que es un desarrollo de los chinos que deja el baño y lo que sería grafeno, pero no hay especificaciones técnicas todavía ni no hay un producto comercial. Los electrones de cálculo de silicio requieren casi 3 veces más energía para alcanzar la banda de conducción en comparación con el de silicio. En consecuencia, los dispositivos a base de SiC soportan voltajes y temperaturas más altos que sus contrapartes de silicio. Un dispositivo a base de SiC puede tener las mismas dimensiones que un dispositivo de silicio, pero puede soportar 10 veces de voltaje. Además, un dispositivo de SiC puede tener un espesor de un décimo de un dispositivo de silicio, pero soportan el mismo valor de voltaje. Estos dispositivos más delgados son más rápidos y ostentan menos resistencia, lo cual significa que se disipa menos energía en forma de calor cuando un diodo o transistor de cálculo de silicio conduce electricidad. La investigación y el desarrollo han llevado a la caracterización de MOSFET de potencia de 4H SiC para bloquear voltajes de hasta 10 kV de 10 a 13 14 cuando se comparan con el IGBT de silicio de 6,5 kV de última generación. El MOSFET de silicio de 10,4 kV tiene un mejor desempeño. Se ha reportado un IGBT de canal N de 13,4 kV, 4H SiC con una baja resistencia en estado encendido y rápida conmutación. ¿Sí? Estos IGBT exhiben una fuerte modulación de conductividad en la capa de arriba. Entonces, el 14, 17 y 15 son las páginas que están, o sea, los temas, ¿sí? Bueno, si exhiben una fuerte modulación de conductividad en la capa de arriba y una mejora significativa en la resistencia en estado de construcción en comparación con el MOSFET de 10K a kW. Se espera que los dispositivos, esto creo que son capítulos, perdón, no es de capítulos. Se espera que los dispositivos de potencia SiC evolucionen en los próximos años, lo que conduciría a una nueva era de la electrónica de potencia y las aplicaciones. En la figura 1.15 muestra el rango de potencia de semiconductores de potencia comercialmente disponibles. En la tabla 1.3 se muestran los valores de dispositivos de semiconductores de potencia también disponibles comercialmente, en lo que la resistencia y punto de conducción se puede determinar a partir de la caída de voltaje en el estado de conducción del dispositivo a la corriente especificada. La tabla 1.4 muestra los símbolos y las características de BSI de dispositivos semiconductores de potencia en uso común. Los semiconductores de potencia caen dentro de uno de los tres tipos: diodos, tiritores y transistores. Un diodo ofrece una muy pequeña resistencia cuando su voltaje de ánodo es más alto que el voltaje de cátodo y una corriente fluye a través del diodo. Por común, un tiritor se pone en estado de conducción al aplicarse un pulso de corta duración, típicamente de 100. ¿Sí? Microminutos sería.
Un transistor ofrece una baja resistencia en el estado de conducción en tanto que el estado de bloqueo se comporta como un circuito abierto y ofrece una resistencia muy alta. Rango de potencia es un conductor de potencia comercialmente disponibles. Sí, Semicron, Samrex, Semicron, EOPEC, Prespac, de Fuji, nuevo de PEC. Después tenemos Mitsubishi, Westcott, Mitsubishi Nacional, Mitsubishi, ABB, EOPEC, Mitsubishi, EOPEC. Bien, acá tenemos los valores de los dispositivos semiconductores de potencia. Sí, que tenemos los símbolos de cada uno. Un transistor se activa con la aplicación de voltaje de control de compuerta. En tanto el voltaje de compuerta permanezca aplicado, el transistor permanecerá en conducción y cambia el estado de bloqueo si se retira dicho voltaje. El voltaje del colector emisor de un transistor bipolar, simplemente BJT, depende de su corriente base. En consecuencia, se puede requerir una cantidad significativa de corriente de base para llevar un BJT a la región de saturación de baja resistencia. Por otra parte, el voltaje de drenaje fuente de un transistor tipo MOS, semiconductor de óxido metálico, depende de un voltaje de compuerta y de que su corriente de compuerta sea significante. Por consiguiente, un MOSFET requiere corriente de compuerta y la potencia de compuerta para llevar a un MOSFET a la región de saturación de baja resistencia es insignificante. Se refiere a un dispositivo semiconductor con control de compuerta tipo MOS y el desarrollo de la tecnología de dispositivos de potencia sigue progresando como corresponde. La figura 1.16 muestra las aplicaciones y rango de frecuencia de dispositivos de potencia. Los valores de dispositivos de potencia mejoran de forma continua y habría que verificar los que estén disponibles. Un dispositivo de superpotencia debe tener un voltaje cero en el estado de conducción, 2. Soportar un voltaje infinito en el estado de bloqueo, 3. Manejar una corriente infinita y 4. Un tiempo cero de encendido y apagado, lo que haría que tuviera una velocidad de conmutación infinita. Con el desarrollo de dispositivos de potencia de SIG, el tiempo de conmutación y la resistencia de conducción se reducirían de manera significativa, a la vez que el valor de voltaje del dispositivo se incrementaría casi 10 veces. Por consiguiente, se espera que cambien las aplicaciones de los dispositivos de potencia que se encuentran en la figura 1.16. ¿Sí? Miren dónde se usan. En tren, lavadoras, condicionadores de aire, soldadores fábricas de hierro, alimentación de potencia por usos químicos, los GTO, los HV, HA, transistores, tren eléctrico, fuente de potencia interrumpible UPS, que no son bancos de UPS, no es como la UPS que están en la escuela. Control de motor, máquina robótica de soldar, BIOS, IGBT, MOSFET, módulo, automóvil, MOSFET, MD, MOSFET discreto, horno de microondas, fuente de potencia de computación y videograbadora, fuente de potencia para audio. Si la videograbadora es un dispositivo muy viejo hoy si es por grabar ya no se graba nada. Sí, básicamente se usan otras cosas para grabar video, por ejemplo. Sí, se usa una cámara, entonces un software que hace la grabación. Características de control de dispositivos de potencia. Se puede hacer lo que los dispositivos de semiconductores de potencia funcionen como computadores al aplicar señales de control a la terminal con puertas de transistores y a la base de transistores bipolares. Las salidas requeridas se obtienen al variar el tiempo de conducción de estos dispositivos de computación.
En la figura 1.17 muestra los voltajes de salida y las características de control del dispositivo de conmutación de potencia que se utilizan comúnmente. Una vez que un director está en modo de conducción, la señal de comporta de longitud, ya sea positiva o negativa, queda sin efecto y esto se muestra en la figura 1.17a. Cuando el dispositivo semiconductor de potencia está en modo de conducción normal, a través del que ocurre una pequeña caída de voltaje en la forma de onda del voltaje de salida que se muestra en la figura 1.17, estas caídas de voltaje se consideran insignificantes y a menos que se especifique de otra manera, esta suposición se mantendrá a lo largo de los siguientes capítulos. Los dispositivos de conmutación semiconductores de potencia se pueden clasificar en base encendido apagados no controlados, por ejemplo diodos, encendidos controlados, apagados no controlados, por ejemplo SCR, encendido controlado, características de apagado, por ejemplo BJT, MOSFET, GTO, SID, IGBT, SID, MST, requerimientos de señal de compuerta continua, BJT, MOSFET, SID, requerimientos de pulso de compuerta, MST, capacidad de soportar voltaje bipolar, por ejemplo SCR, GTO, capacidad de soportar voltaje bipolar, por ejemplo BJT, MOSFET, GTO, IGBT, capacidad de corriente bidireccional, ejemplo TRAN, RC, capacidad de corriente bidireccional, por ejemplo SCR, GTO, BGT, MOSFET, MST, EGBT, SID, diodo. Muestra las características de computación en función de su voltaje, corriente y señales de compuerta. Opciones de dispositivos. Aunque existen muchos dispositivos semiconductores, ninguno de ellos tiene las características ideales. Constantemente se hacen mejoras a lo que ya existe y se continúa con el desarrollo de nuevos dispositivos. Para aplicaciones de alta potencia con la alimentación de CA, corriente alterna de 50 a 60 Hz, las opciones más económicas son directores de control de fase y bidireccionales. Los colmos y los IGBT son los reemplazos de potenciales de los MOSFET y los BJT, respectivamente, en aplicaciones de baja y mediana potencia. Los GTO y los IGCT son más adecuados para aplicaciones de alta potencia que requieren computación forzada. Con el avance continuo de la tecnología, los IGBT se emplean cada vez más en aplicaciones de alta potencia y los MST pueden añadir aplicaciones potenciales que requieren voltaje de bloqueos bidireccionales. Con una carga lista de dispositivos disponibles como se muestra en la figura 1.3, es una tarea abrumadora decidir cuál seleccionar. Algunos de los dispositivos que aparecen en la lista están planeados para aplicaciones especializadas. El desarrollo continuo de estructuras semiconductoras nuevas de baterías y de fabricación traen al mercado muchos dispositivos nuevos con altos valores de potencia y características mejoradas. Los dispositivos electrónicos de potencia más comunes para aplicaciones de baja y mediana potencia son los MOSFET y los IGBT. Los directores y los IGT se usan para un rango de potencia muy alto. La tabla 1.6 muestra las opciones de dispositivos para disponer de diferentes aplicaciones a diferentes niveles de potencia. La opción de los dispositivos dependerá del tipo de alimentación de entrada de corriente alterna o de corriente directa. A menudo es necesario utilizar más de una etapa de conversión. Por lo general, cuando se va a seleccionar un dispositivo se suelen tener presentes las siguientes recomendaciones para la mayoría de las aplicaciones atendiendo al tipo de alimentación de entrada. Con una fuente de entrada de DC corriente directa, verifique si un MOSFET de potencia puede satisfacer el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planteadas. Si no encuentra un MOSFET de potencia adecuada, verifique si un IGBT
puedes optimizar el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planeadas. Si no encuentra un MOSFET o un IGBT de potencia apropiado, verifique si un GT o un IGBT pueden optimizar el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planeadas. Con una fuente de entrada de corriente alterna, verifique si un track puede optimizar el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planeadas. Si encuentra un track adecuado, verifique si un tiritor puede optimizar el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planeadas. Si no encuentra un track o un tiritor apropiado, se puede utilizar un rectificador de diodos para convertir una fuente de CA a una fuente de CD. Verifique si un MOSFET o un IGBT puede optimizar el voltaje, la corriente y la frecuencia de las aplicaciones planeadas. Si el que quise un IGBT, lo voy a repetir. Si un IGBT hay de varios tipos, ¿sí? El tema de los materiales, acuérdense, lo mencioné. Módulos de potencia. Hay dispositivos de potencia disponibles como unidad sencilla como un módulo. A menudo un convertidor de potencia requiere 2, 4 o 6 dispositivos según su topología. Para casi todos los tipos de dispositivos de potencia se disponen módulos de potenciadores en configuración de medio puente, cuádruples y en configuración de puente completo o séptuples, características de alto voltaje y corrientes y velocidad más alta que las de los dispositivos convencionales. Inclusive, algunos módulos cuentan con protección contra transitorios y circuitos de excitación de compuerta. Módulos inteligentes. Se dispone comercialmente de circuitos de excitación de compuerta relativa de dispositivos individuales o módulos. Los módulos inteligentes que constituyen la electrónica de potencia de punta integran el módulo de potencia del circuito periférico, el cual consta del elemento de entrada o salida de interfaz con la señal y el sistema de alto voltaje, un circuito de excitación, un circuito de protección y diagnóstico. Contra características excesivas, cortocircuitos, zona de carga abierta, sobrecalentamiento y voltaje excesivo. Control de microcomputadores y una alimentación de potencia de control. Los usuarios solo tienen que conectar fuentes de potencia externas, flotantes. Un módulo inteligente también se conoce como potencia inteligente. Estos módulos se utilizan cada vez más en la electrónica de potencia. La tecnología de potencia inteligente se puede considerar como una caja que comunica la fuente de potencia con cualquier carga. La función de la caja de computación se realiza con circuitos lógicos de semiconductores de residuos metálicos complementarios, o los CMOS, de alta densidad. Su función de detección y protección con circuitos analógicos bipolares y circuitos de detección, y su función de control de potencia con dispositivos de potencia y sus circuitos de excitación asociados. Sí, la figura número 18 se muestra en el diagrama de bloque funcional de un sistema de potencia inteligente. Los circuitos analógicos se utilizan para crear los sensores necesarios para autoprotección y para proporcionar un rápido enlace de retroalimentación que sea capaz de detener el funcionamiento del microprocesador sin causar daños cuando las circunstancias del sistema excedan las condiciones normales de funcionamiento. Por ejemplo, los microprocesadores de potencia inteligente se deben diseñar para que dejen de funcionar sin que sufran daños cuando se ocurra un cortocircuito a través de una carga con el que el levantado motor. ¿Sí? Acuérdense que el elevador motor es una bobina. En tecnología de potencia inteligente se monitorea la corriente de carga y el voltaje que existan en los computadores de potencia se corta siempre que sobrepasa un límite preestablecido. Además de lo anterior, se suelen incluir las características de protección contra la sobrecorriente como sobrevoltaje y sobrecalentamiento para evitar fallas destructivas. A continuación se enumeran algunos fabricantes de dispositivos y módulos, como así sus sitios web. Sí, Avance Power Technology, tenemos uno. Hay que ver si algunos siguen existiendo, pueden ser que algunos se han quebrado. Pero bueno, es lo que está en el libro, ¿sí? AB Semiconductors, ese sí está. Barque Electrical Limitada, fíjense. Compound Semiconductor, también fíjense. Corner Semiconductor, fíjense. Clip Power, fíjense. Daniel Semiconductor, también fíjense. Eupen,
Fallece el semiconductor. Sí, bueno, que tenemos una potencia inteligente. Y por acá hay una serie de cuadros donde hablan de diferentes niveles de potencia. Las características de computación semiconductores de potencia. FMC Europe, sí se puede estar. Fuji Electric, seguro, ese sí. Harris Ward, Fuji es la Fuji. Fuji se dedica a muchas cosas aparte de esto. ¿Sí? Fuji se dedica a las cámaras digitales. Fuji. ¿Sí? No sé si llegan acá a Argentina, pero sí a los rollos. ¿Sí? Si ustedes tienen una cámara que usa rollo fotográfico, ¿sí? Hay varios lugares Fuji acá en Mendoza que se puede usar, pero también se hizo mucho más famoso Fuji por las tabletas, ¿sí? Pero los dispositivos como el RAID, si en realidad RAID les compra el derecho de producir esas tabletas anti-mosquito, en realidad es de Fuji. Y Fuji también hace los aerosoles, ¿cómo serían? Los repelentes. ¿Sí? O sea, se dedican a un montón de cosas. Fuji, televisores y todo eso. Acá no llega Fuji. Y si llegó una vez, pero llegó un poco electrónico. Bueno, Harris, sí, está. Hitachi también se dedica a hacer un montón de cosas, aparte de televisores. Dispositivos de poder, japoneses son. Honda, sí, la misma R&D, la misma marca de Honda que fabrica motos y autos, también se dedica a la electrónica de potencia. Sí, el robot, Honda. Inferior Technology, es una marca importante. International Rectifier, es importante. Marconi Electronic Device, sí, Marconi, sí. Microsen Corporation, Mitsubishi, semiconductor. Mitsubishi se dedica también a la electrónica. Sí. El famoso creador de la Mitsubishi Lancer V4. Si no jugaban un videojuego de carreras, bueno, ese mismo. O la Mitsubishi eh, Montero, que corrió muchas veces en el Dakar. Sí, y otras cosas que ha hecho Mitsubishi. Bueno, la 200, la camioneta Mitsubishi la 200. Bueno, eso también se dedican a hacer productores. Peter semiconductor. Motorola, sí, la misma marca de teléfonos hace semiconductores también. De hecho, antes de que Apple usaba Intel, tenían computadoras que son las G3, las G5, las G7, que eran iMac, sí, que usaban microprocesadores Motorola. Sí, esos son los microprocesadores Motorola, lo que acabo de mencionar. Después, obviamente, dejaron de producir los procesadores y se centraron en los teléfonos. O sea, se dedican a hacer electrónica. National Semiconductor, sí, importante. Yoho International Electric Corp. Otra. 11 semiconductores, muy importante. Philips Semiconductores. Philips, la fábrica de las máquinas de afeitar eléctricas, que también hacen televisores, hacen la ropa, hacen de todo Philips, ¿sí? Power Integration, esa posiblemente puede ser que está. PowerX, posiblemente. PowerTech, no lo sé. RCA Corp, RCA, la pionera de la televisión a color. Sí, básicamente fabricó un televisor a color, no digo moderno, pero del siglo XX, tuvo rayos catódicos. Sí, a color, normalmente. Rockwell Automation, importante. Rockwell Inc. es la misma. Reliance Electric, otra empresa. Renaissance Electronic Corporation, Siemens. Vino hace poquito la gente de Siemens, la conoció Siemens. Silicon Power Corp,
Semicron International, Seminar Limited, Silicon Token, ¿sí? Toshiba American Electronic Components, ¿sí? Toshiba, ¿sí? Son japoneses, pero esto es la versión de Estados Unidos. Transisic, Semiconductor, Unitron, Semiconductor, Westcon Semiconductor y John Development, sí, que son franceses. Bueno, acá tenemos diarios y conferencias sobre electrónica de potencia. Existen muchas revistas profesionales y conferencias donde se publican los nuevos desarrollos y Library Explorer del Instituto de Electrónicos, de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, IEE. Es una excelente herramienta para controlar artículos publicados en los diarios y revistas del IEE y en las revistas del IEE, como así como conferencias patrocinadas. Bueno, de muchos de ellos, el IEE Library, el IEE Industrial Electronic Magazine, Industrial Application Magazine, Power, Energía Magazine, Transición, Aeroespacial System, Electrónica Industrial, Aplicaciones Industriales, de transición, ¿no? Lo que sería reparto de transiciones y poder delivery, transiciones electrónicas de potencia, transiciones de electricidad o potencia eléctrica. Apple Power Electronic Conference, Euro Power Electronic Conference, APEC, y ECON, IAS, sí, ISEM, IPEC, ICIEM, Intelec, BCI, BCI. Bueno, en resumen, a medida que la tecnología, los dispositivos semiconductores y circuitos integrados avanzan, el potencial para las aplicaciones electrónicas de potencia se amplía cada vez más. Ya se dispone comercialmente de muchos dispositivos semiconductores de potencia, sin embargo, el desarrollo de esta continua, de dirección continua. Por lo común, los convertidores de potencia se clasifican en 6 categorías: rectificadores, convertidores de CACD, convertidores de CACA, convertidores de CDSD, convertidores de CDSA y computadores estáticos. El diseño de circuitos electrónicos de potencia requiere, a su vez, el diseño de circuitos de control de potencia. Los armónicos de voltaje y corriente generados por los convertidores de potencia se pueden reducir o minimizar con una elección apropiada de la estrategia de control. Bueno, acá tenemos las referencias, sí, sobre este capítulo. Se pueden ir están preguntas de paso que ya las había mencionado. Sí, las formulitas para poder resolver los problemas. ¿Sí? Vamos a ver puntualmente el tema de los problemas. Bueno, listo. Esto sería todo el capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1. Y acá empieza la parte 2 de la potencia y rectificadores. Así que ya nos metemos ya en cada parte, en cada, sí, como puse en cada dispositivo. Sí, todo el primer capítulo su paneo general. Bueno, lo vemos con esto, en esta materia lo vemos el jueves que viene. Sí, espero que aclarado el tema de las dudas de los ejercicios puntualmente. Feliz Día del Trabajador y feliz fin de semana largo.